Les habla en un nuevo programa María Elena Cabrera, periodista, abogado, politólogo, teólogo, como analista político de los problemas internacionales y de los problemas nacionales tal como los hemos venido haciendo. Y con Eliana Bravo, mi estimada amiga, quien hace las grabaciones, una mujer muy extraordinaria en términos de tecnología y sobre todo de inteligencia artificial. Y en toda esa gente que domina esa parte de la tecnología, uno tiene que aliarse, independientemente de que también uno sepa, pero hay otros que saben más que uno y uno tiene que tomarlos en consideración en bien de uno y de los observadores de este nuevo podcast que vamos a hacer. Para nuestros contertulios, hemos venido tratando en los últimos días el caso que es bien grave, bien difícil, bien complejo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, el problema que se vive en el Medio Oriente con Irán con respecto a Israel y los Estados Unidos. Evidentemente es una situación de guerra que pareciera ser que empezó por 4 meses, que el presidente Donald Trump sabía que o entendía que podía durar 4 meses. Sin embargo, por el camino que se va, pareciera ser que es un conflicto bélico de naturaleza internacional, de muchos pronósticos y que no tiene las características como para pensar de que se vaya a durar en un espacio de 4 meses. Por el simple hecho de pensar que la guerra entre Hamas e Irán, entre Hamas e Israel, ese conflicto en Medio Oriente tiene más o aproximadamente 2 años, conjuntamente con otros temas de guerra que también hemos tratado en este programa. Vemos que esta realidad, que había que tomar una decisión, con lo cual Donald Trump ha sido un hombre muy decidido junto con Netanyahu, porque está en juego no la seguridad de un hemisferio, sobre todo la seguridad por la toma y quién va a tener el poder político en ese hemisferio, sino también por la seguridad del mundo. Y además, un hecho también de mucha importancia es que Europa, el mundo europeo, la OTAN, integrantes de la OTAN, pareciera ser que están dejando solo al presidente de los Estados Unidos y al presidente de Israel, porque quizás son los más afectados, porque el proyecto de Irán es el exterminio de Irán como tema fundamental de la hermandad musulmana con sede en Inglaterra, y además por el discurso que transmitía hoy en día el ayatolá, que ya está muerto, y otro ayatolá, hijo de Ali Yamenei, que todavía no sabemos dónde y cuál es la circunstancia de vida, si está vivo, si está muerto, junto con otro grupo de importantes líderes
de Irán que siempre se dedicaron a decir en voz populi por las diferentes redes y los medios de comunicación del Medio Oriente de que el plan de ellos es el exterminio de Irán. Es un tema de mucha importancia, como lo hemos venido tratando, pero independientemente de esa realidad, también Venezuela, de la cual yo soy venezolana, está pasando en estos últimos 2 días por otro problema sumamente difícil que no debo dejar de tocar. Porque en mis reflexiones políticas me parece que es de una gran importancia y trascendencia política, que tiene también una incidencia en lo económico y también tiene una incidencia en el orden militar, como es la destitución del general Vladimir Padrino López, quien ha tenido una orden de captura con una fijación de un monto determinado por la OFAC de los Estados Unidos por el orden de 15 millones de dólares al primero que lo entregue. Y este ha sido un sujeto nefasto para la sociedad militar y nefasto para la sociedad venezolana. Estuvo por el orden de ministro de la Defensa desde el 2014 hasta los actuales momentos, y evidentemente es un sujeto. Yo no voy a decir que es un ciudadano, ni tampoco voy a decir que es prácticamente una persona, porque dentro de las interpretaciones filosóficas que uno se hace de la vida de los individuos, llega uno algunas veces a pensar que hay personas que tienen cuerpo de gente, pero que son un simple cascarón de gente, porque por dentro no tienen las bases fundamentales de una persona que se pueda decir que conozca el derecho de gente, porque ese es un derecho también, saber quién otro es gente. Y en este caso, Vladimir Padrino creo que ha sido uno de los personajes más nefastos en el orden militar y en el orden personal que ha tenido la sociedad venezolana. Y de paso en una posición de mucha altura política, siendo que realmente no se lo merecía. Eso por una parte. Por otra parte, un militar que haya venezolano, que en presunción ha sido educado tanto como militar y desde su vida primaria hasta toda la educación militar y todos los altos cargos, todo el proceso de formación que tuvo en su vida para ocupar los altos cargos que tuvo en la administración del Ministerio de la Defensa, o de como le dan el nombre al Ministerio del Poder Popular de la Defensa, fue un sujeto que se dedicó junto con otro grupo de personas a perseguir, a hacerle la vida difícil, compleja, a prestarse para actos de abuso de poder que de paso la Constitución los reclama. Un sujeto que se ha prestado para que no haya en Venezuela libertad de expresión, un sujeto que se ha prestado para que no haya en Venezuela
para muchas personas que hacen oposición directamente a las políticas de gobierno, a las políticas del Estado, porque no son políticas públicas, sino políticas del Estado, se prestó para que ejercieran actos de repudio contra ese grupo de la sociedad que, expresado a través de ONGs o expresado a través de organizaciones políticas, se ocupó de la destrucción de los niños. Hoy en día estamos viviendo una época muy difícil en Venezuela porque prácticamente no tenemos partidos políticos, prácticamente no tenemos un liderazgo verdaderamente útil que esté en el país. Y esto, a pesar de los sucesos del 3 de febrero de 2026, cuando, cosa que le agradecemos al presidente Trump, haber capturado al señor que se decía ser presidente como Nicolás Maduro, pero que viene usurpando sus funciones, yo no dijera que desde el 2018, mucho antes, desde el 2013. Si ustedes se recuerdan, cuando él estaba asumiendo el poder después de las elecciones en la Asamblea Nacional, se recordarán que hubo un hecho muy extraño, pues que un sujeto, muchacho, se metió en el Parlamento y de una manera violenta llegó hasta el lugar donde estaba Nicolás Maduro dando su primer discurso como presidente elegido, que de paso ganó con tan poquitos votos. En esa época, en 2013, el presidente Maduro ganó con apenas 300 votos de diferencias. Es decir, es poquitos votos. Sin embargo, ese señor, desde 2013 a la muerte del comandante Chávez, se ha mantenido en el poder a fuerza de actos de fraudulencia. Fraudulencia a la Constitución, fraudulencia a las leyes electorales, fraudulencia al sistema jurídico y de paso con la utilizando las instituciones del Estado como el fiscal del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral, el mismo Parlamento, para crear un conjunto de leyes que no son leyes para defender a los ciudadanos, sino más bien son leyes para defender a esa banda de políticos, porque esa no es una élite, sino una banda de políticos que han tomado las instituciones del poder del Estado para amedrentar, para asumir una posición despótica, para asumir una posición tiránica, para asumir una posición agresiva y violenta, para violarle todos los derechos que están establecidos en la Constitución a la persona. Pero aquí no vamos a olvidar de la Constitución. ¿Por qué no vamos a olvidar de la Constitución? Porque el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad económica, antes que se haya positivizado mediante el sistema jurídico en instituciones jurídicas como las leyes, son derechos humanos por excelencia, son derechos naturales por excelencia. Es decir, que es mucho más importante hablar del derecho natural que el del derecho legal, porque el derecho legal lo que es el carácter positivo de una norma a través de una institución pública, para que a través de esa norma legitimada por un órgano del Estado, hayan otros órganos del Estado
que lo pongan en pie. Es decir, la única forma de dejar de ser en el estado natural del hombre, el lobo del hombre, era positivizando las leyes. Pero resulta que Venezuela está en una situación bien compleja. Tenemos leyes, pero el hombre también se ha convertido, independientemente del sistema jurídico que existe, en el lobo del hombre. Es decir, unos con otros nos estamos agrediendo, unos con otros nos estamos insultando, unos con otros nos estamos humillando. Y los que están en las posiciones de poder público están utilizando esas instituciones que son para defender la soberanía nacional y para defender la soberanía del individuo, de la persona, también están utilizando esas instituciones es para mancillar, para ultrajar, para humillar, para sojuzgar a los ciudadanos. Pero resulta que después de más de 14 años de Padrino López como ministro, que de paso en un momento estelar de la sociedad, que gracias a Dios que se quedó tranquilo, como fue el 3 de enero, que fue el día en que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, mediante un proceso de entrenamiento durante 6 meses, utilizando las bases militares de América y además utilizando el apoyo de los países amigos que están conscientes que los venezolanos estamos viviendo momentos muy difíciles porque no tenemos libertades, no tenemos democracia. Pero es que el problema no es nada más la libertad, el problema es que tampoco tenemos ingresos, el problema es que tampoco tenemos una vida garantizada, el problema es que hay una libertad económica detestable sin ningún tipo de control por parte del Estado. El problema es que no tenemos una salud garantizada porque los hospitales están en una situación de insuficiencia total y absolutamente. El problema es que tenemos una educación en situación de decadencia porque desde la primaria hasta las universidades, todas las instituciones están en una situación sumamente compleja en el orden de la infraestructura y en el orden de impartir la educación. Esos hechos que son naturales fundamentalmente en el hombre, porque el hombre tiene derecho independientemente que esté positivizada la norma en la Constitución y en la ley, tiene derecho a la educación, independientemente que esté positivizada en la Constitución y en la ley, tiene derecho a la vida, independientemente que esté positivizada la norma en la Constitución, tiene derecho a un juicio justo, porque hay una norma que se refiere al debido proceso. Es decir, son normas universales, no son normas venezolanas, y que tienen un amplio historial, que no lo vamos a tocar en este momento porque haría más largo el proceso. Pero un habeas corpus, por ejemplo, ningún juez le da por... Cualquier abogado viene y solicita un habeas corpus en un tribunal por la detención arbitraria de un ciudadano y el juez dice que no va a atender el habeas corpus. En este momento estamos viviendo una situación peor. Hay una ley de amnistía que promulgó recientemente el Congreso, dándosele el ejecútese por la presidenta interina de la República, y vemos que los jueces de la República están en un estado de insubordinación nacional. No le quieren dar aplicación a la ley de amnistía. Y las personas que están
y los familiares, mejor dicho, que están en esa realidad porque todavía hay más de 600 presos, se encuentran con que cuando van a los tribunales, los mismos tribunales no atienden, los jueces, declaran, ponen un cartel que dice no hay despacho, o en su defecto ponen un cartel que dice que no van a atender a nadie, o en su respecto ponen otro cartel que diga no se está tratando de juicio. Y una cosa mucho más importante todavía, usted busca un expediente en los tribunales de la República para ver cuál es la realidad jurídica de ese expediente sobre un caso determinado que ha sido sometido a juicio y tampoco consigue el expediente. Va al despacho del archivo y el archivo no consigue el expediente. Y después viene el funcionario del archivo y te dice el expediente está en manos del juez. Entonces el juez tampoco te entrega el expediente. Es decir, lo digo con toda propiedad porque soy abogada de la República, litigante, una persona que camina en estrados y me encuentro con esas realidades. Y lamentablemente tengo que aclarar y confirmar que de estas situaciones graves y dificultosas para la sociedad venezolana, por el estado de sojuzgamiento en el que han sometido al pueblo de Venezuela, los militares son también cuotamente responsables de la realidad. ¿Por qué son responsables? Porque también hubo muchos civiles a los cuales tenía que seguírseles un juicio, era ante un juez natural, es decir, un juez que no sea militar, y sin embargo, los militares, a través de padrinos y el séquito de generales que estaban en las Fuerzas Armadas, porque funcionan como un clan, funcionan como una tribu, funcionan como una gen, no funcionan como un sistema militar civilizado, sino como una tribu. No daban respuesta ni tampoco eran capaces de llamar al presidente o de llamar al Consejo de la Judicatura o de llamar al Tribunal Supremo de Justicia o de llamar al juez para que se haga, se tome o se aplique el derecho justamente. Evidentemente que desde el punto de vista de lo que son las leyes de la democracia, los principios de la democracia, los militares no se deben meter en eso. Pero resulta que Venezuela, desde que llegó el comandante Chávez al gobierno, fue un gobierno totalmente militarizado. No solamente militarizado porque existían las Fuerzas Armadas, sino militarizado porque se le dio cargos de la administración pública propios de los civiles, se le dio cargos a generales y se le dio cargos a los generales. En esa época en que el comandante Chávez llegó a presidente, lo primero que hicieron fue un movimiento llamado Bolívar 2000. Y eso era presidido por los militares, no estaba presidido por los civiles. De manera pues que nosotros, los venezolanos, tenemos 27 años en ese estado de sojuzgamiento judicial y de control de las familias, de control de las personas, y no se podía hacer ninguna crítica de ninguna naturaleza porque no tenemos instituciones jurídicas donde reclamar. En este momento que se está escogiendo al fiscal general de la República o al defensor de los derechos del pueblo, estoy casi segura de que van a escoger a alguien que esté vinculado al chavismo, aun cuando por ahí he visto algunas personas
que ya están diciendo que se están desvinculando del partido del PSV, pero eso nada sirve, porque tuviste 27 años en el PSV y antes del PSV estuviste con Bolívar, con el Movimiento Revolucionario 2000 y después con Movimiento Quinta República. Es decir, que no sirve, porque una cosa es una persona que no haya participado nunca en partidos políticos y otra cosa es una persona que haya tenido toda su vida participando en partidos políticos y con un antecedente de paso comunista y que de golpe diga, como uno de los Villegas, por ejemplo, que está aspirando a defensor de los derechos del pueblo, diga, no, ya yo me retiré del partido comunista, eso no sirve, no es igual, no es igual, porque viene con una trayectoria política desde que fue miembro del Partido Comunista, después fue bien miembro del MAS, después fue miembro de Bolívar 200, después del Movimiento Quinta República y después del PSV. Es decir, siempre será del chavismo. Por más que él se tongonee ahora diciendo que no es, porque está renunciando, de nada le sirve. Es decir, que todavía estamos viviendo una situación sumamente compleja en la sociedad venezolana. Pero más compleja aún es el nombramiento, el nuevo nombramiento que hizo la señora presidenta interina Delcy Rodríguez de ministro del Poder Popular para la Defensa, como le llaman, un nombre tan largo, de paso, al señor Gustavo González López. Un hombre con un prontuario, ni siquiera con un resumen, como dicen los franceses, o un currículum militar lleno de orgullo para la sociedad venezolana. No, no lo ha sido. Al contrario, Gustavo González López, que de paso tuvo muchísimo tiempo, no le voy a contar toda su historia en las Fuerzas Armadas, lo más importante como es que fue funcionario del SEBIN y además todos los actos que fue, de los cuales siempre fue denunciado. Es decir, con esto nos está diciendo la señora Delcy, le está pasando un mensaje a la sociedad venezolana, le está pasando un mensaje al mundo. Asumo yo también que le está pasando un mensaje a Donald Trump y asumo yo también, presumiendo, que le está pasando un mensaje al secretario de Estado, Marco Rubio, y asumo yo también que le está pasando un mensaje al ministro de Guerra, que fueron los que quedaron coordinados, Peter Hegseth, coordinados después del 3 de enero para que asumieran quedaran como encargados del gobierno de venezolano con una presidenta interina, pero que tenía que estar sometida a todas las resoluciones y a todas las posiciones que desde Washington le estaban ordenando a la señora Delcy. Es decir, que la señora Delcy todavía sigue avalando la tortura como una política de Estado, porque si no, no hubiese nombrado a Gustavo González López, que de paso ha sido una persona que viene del SEBIN, del DG SEBIN, que estuvo también dirigiendo las famosas OLP que estuvieron en Venezuela, acabando con los venezolanos, no importándoles si esas personas estaban vinculadas al crimen, sino que con esas OLP estaban integradas por todos los cuerpos de seguridad del Estado y se llegaban a cualquier lugar de Venezuela y les caían a plomos de sorpresa y mataban a la gente, incluso sin saber si estaban implicados en acciones delictivas.
con el plan supuestamente de liberar a Venezuela de la delincuencia, cuando fue todo lo contrario, porque inmediatamente comenzó a surgir el tren de Aragua, que ya tenía una pequeña experiencia, también el tren de los Llanos, también otros trenes delincuenciales, y sin embargo, el señor Gustavo López, no le daba la garantía a los ciudadanos de la seguridad, a la vida. ¿Por qué? Porque me consta de muchas personas que no estaban involucradas en el delito, que no estaban involucradas en ser narcotraficantes menores en la sociedad venezolana, que eran trabajadores, pero que por una noche que estaban de fiesta en cualquier lugar, llegaba la OLP y plan de machete, plomo limpio, los mataban a todos. Y eso era dirigido por González Gustavo López. Por otra parte, las comisiones de determinaciones de los hechos, que creo que hubo más de 4 comisiones de determinaciones de los hechos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se reunía todos los años en las asambleas generales, donde sobre la base de las testimoniales de militares incluso que estaban en el exilio o que por alguna razón habían salido huyendo de Venezuela, que fueron torturados vilmente en las cárceles venezolanas, que fueron perseguidos vilmente en Venezuela, que tuvieron que huir a otras latitudes para buscar soluciones a sus problemas, sobre todo buscar trabajo, porque si tú dentro de las mismas Fuerzas Armadas, esos militares asumían sobre la base de la libertad de expresión y de la libertad de información opiniones divergentes, inmediatamente eran suspendidos de los cargos y se los daban a las personas que se sometieran a la sumisión del gobierno, a la sumisión del general, en este caso el ministro de la Defensa, que era Padrino López, que tenía 14 años en el ejercicio de las funciones como ministro. ¿Y para qué? Haciendo purgas para sacar a todo aquel que no estuviera aliado a los intereses del gobierno como una política de Estado. Este sujeto, Gustavo González López, que hoy en día es ministro del Poder Popular para el Ministerio de la Defensa, pero que previamente, antes de haber sido nombrado ministro, había sido nombrado jefe de la Casa Militar de Miraflores para custodiar a la presidenta interina. Es de suponerse, por lógica, como lo decía el propio Aristóteles cuando explicaba las condiciones de la lógica, de suponerse que la señora Delsis todavía está totalmente influida en lo más hondo de su alma y de su corazón, de que las políticas que se deben de seguir aplicando para mantenerse el chavismo en el poder, independientemente de los sucesos del 3 de enero, cuando se llevaron al presidente usurpador Nicolás Maduro junto con su esposa para una cárcel en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, para seguirle juicio por narcotraficante, por jefe del cartel de los soles, por terrorista y por utilizar como narcotraficante el narcotráfico como la arma del narcotráfico, el estupefaciente como una arma
para destruir a los Estados Unidos. Por esas 4 características lo agarraron. Y de paso, tampoco se le ha podido determinar, creo que ya sí, de que no es venezolano, sino que era colombiano, que engañó fraudulentamente a la sociedad venezolana haciéndose pasar por venezolano. Pero Gustavo González López, que fue jefe del SEBIN, estando Maduro, fue señalado por esa comisión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, fue señalado de torturas, fue señalado por tratos crueles, fue señalado por las desapariciones forzadas, fue señalado por ejecuciones policiales, es decir, mataban a los disidentes políticos sin haberles seguido juicio, sino mata a aquel y sigue la matar. Y eso fue cierto, porque en muchos lugares de la República, y se determinó incluso por la Comisión de Determinación de los Hechos, que independientemente de las cárceles públicas, para cumplir penas de presidio, o las cárceles para cumplir penas preventivas, o las salas de cualquier organismo del estado de seguridad, mientras se le estaba siguiendo juicio para pasarlo después a cárceles preventivas. Se había demostrado que había por el orden de 27 casas en el este de Caracas que estaban siendo utilizadas para torturar, sin ser cárceles, para torturar a tanto a los militares que estaban presos como también a los civiles para torturarlos, y en lugares que estaban bastante alejados de la comunidad, para que cuando estuvieran las personas que estaban torturadas dando gritos por el suplicio al que habían sido sometidos, ellos no fueran escuchados por la comunidad, ni tampoco fueran escuchados en las mismas cárceles por las personas. Se llegó a saber que utilizaron, por ejemplo, les metían a los hombres, por ejemplo, les metían cabillas por el hueco del pene, y después el huequito del pene, y después que le sacaban la cabilla se la metían por el recto, y después que le sacaban la cabilla por el recto se la metían por la boca, y después que le sacaban la cabilla que se la metían por la boca se la metían por los oídos después, y dejaban a esas personas después tiradas en el absoluto abandono. Por supuesto se infestaban y tampoco los llevaban a médicos para posteriormente recuperarlos. Eso se vio, se presenció en Venezuela, incluso con militares que fueron llevados, sometidos a una audiencia pública con jueces militares, como casos precisamente de militares de la Armada, y llegando a las cárceles, lo que en sillas de ruedas. Primero, cuando los agarraron estaban sanos, después llegaban en sillas de ruedas, y cuando llegaban a la vista del tribunal, del presidente del tribunal constituido, les decía, lo único que sabían decir es ayúdenme, y después se morían. ¿Cómo un juez de la República, y sobre todo militar, va a seguirle juicio a una persona en esas condiciones? Por supuesto, muchos murieron. El caso del alcalde, del concejal Albán, siempre se acusó que Gustavo González López estaba implicado en esa muerte, que de golpe lo lanzaron del piso. Se dijo que se había lanzado del piso 10 y se murió. No fue que se había lanzado del piso 10, es que ya por las torturas que le habían practicado en el lugar donde lo tenían detenido, ya estaba muerto, y para justificar ante la opinión pública que se había lanzado por el piso 10, lo dijeron que era que se había suicidado, pero no fue cierto.
no se había suicidado, ya antes lo habían matado. Y si aquí se permitiera en un futuro hacer exhumaciones de cadáveres para determinar realmente la muerte de muchas personas, se podrá saber con exactitud que no fueron muertes por suicidio, sino muertes por asesinato o influidas por la tortura a la que los habían sometido en la sede del SEBIN. Ahora, yo me pregunto, estas detenciones arbitrarias significaron la represión para los opresores dominados por organizaciones internacionales y por reportes de la ONU. Ahora nosotros nos queda una condición preguntarnos. ¿Qué le pasa al presidente Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y a Peter Hegseth, que están permitiendo esas realidades en el país? Ayer precisamente escuché unas declaraciones del presidente de los Estados Unidos donde le estaba exigiendo a Peter Hegseth que ya no se ocupara con respecto a Venezuela sobre el problema económico y del problema petrolero, sino que también se penetrara profundamente en los problemas militares de Venezuela a los efectos de determinar, presumo yo, por qué están sucediendo esas situaciones de incivilización en el gobierno nacional. Y asumo que ya pasaron, de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Nacional, los primeros 90 días de la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, donde declaró la ausencia del presidente como una ausencia temporal. Nunca se decidieron, a pesar de que desde el 3 de enero se debió haber declarado, fue una ausencia permanente, independientemente de que existiera la laguna constitucional. Porque todos los abogados sabemos que muchas decisiones, cuando se están tomando por abogados serios que están dirigiendo la institucionalidad del Estado, se tienen que tomar por analogías, por lógicas, que si bien no estaba contemplado en la Constitución Nacional la figura de que el presidente de paso usurpador, que todo el mundo sabía, y el Tribunal Supremo de Justicia sabía que fue un presidente usurpador porque él no fue el que ganó las elecciones, al contrario, él se prestó con el presidente y las autoridades del Consejo Nacional Electoral para violentar todo ese sistema y calificar a una persona que había ganado las elecciones siendo que las había perdido, y que quien las había ganado era el ex diplomático González Urrutia. Lamentablemente se crearon una serie de condiciones para sacarlo del país, y el pobre señor, que no está acostumbrado a esas traumas de la política, que genera la política, no le quedó otro remedio más que irse, y tuvo que firmar un documento en ese momento influido
por los hermanos Rodríguez y por el señor Zapatero, es decir, que el gobierno de España estaba interesado no solamente en darle el asilo político al señor González Urrutia, sino en que se mantuviera una presidencia que toda la comunidad internacional sabía que se había robado las elecciones y que esas actas reposan, las que se lograron conseguir reposan en un banco que están depositadas en Panamá, pero que por lo que yo me he enterado, comunicándome en la calle con personas que fueron testigos de mesa, que agarraron por el temor que le generó, que agarraron las actas y las metieron en cuevas o en su defecto rompieron las paredes de lugares que no voy a especificar y los metieron, pusieron cemento y las encerraron para que nadie las viera porque tenían miedo de que con la operación Tuntún que había creado el señor Diosdado Cabello se les apareciera en la casa y se los llevara presos. De manera pues que en todo caso ya se han pasado 90 días del 3 de enero, fecha en la cual se capturó a Maduro y que fue un hecho que generó zozobra y angustia incluso en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que el presidente Donald Trump junto con Marco Rubio en el mismo momento en que estaban en el proceso de captura estaban asustados de que la operación no funcionara. Y como dice el general Padrino López, ¿para qué actuar en ese momento si había más de 150 aviones sobrevolando el espacio venezolano, aéreo venezolano, más los helicópteros, más todas las otras aviones militares que llegaron al lugar específico para capturar a Maduro? En todo caso, Maduro, desde el mismo momento en que tomó la decisión de no vivir en la casa residencial para los presidentes que está ubicada en la urbanización Santa Cecilia en Caracas, y que se fue a vivir para un búnker en Fuerte Tiuna. Unos búnkers similares a los búnkers que hacen los iraníes en Teherán o en cualquier lugar, otra provincia de Teherán, para construir las bombas atómicas o para guardar el arsenal militar de los drones o para guardar el arsenal militar de los misiles o para guardar el arsenal militar de los misiles que funcionan como racimos, era porque ya Maduro estaba involucrado en hechos delictivos. Porque si usted no está involucrado en hechos delictivos, usted no tiene necesidad de irse a vivir un búnker. Usted tiene que vivir en la casa presidencial, como a lo largo de la historia siempre vivieron los presidentes de lo que se denominó la democracia punto fijista. Y si nos vamos más atrás, desde Gómez, siempre vivieron en lugares públicos, en sus casas, sin necesidad de esconderse debajo de la tierra a tantos metros de profundidad,
porque estaban actuando independientemente de que violaban los derechos, por ejemplo, Gómez, de los partidos políticos, estaban actuando conforme a las reglas sanas de un ciudadano. Es decir, que Maduro, influido por los iraníes, y sobre todo los militares iraníes que estaban penetrando, que habían penetrado las Fuerzas Armadas venezolanas, lo motivó para que hicieran un búnker y se fuera a vivir en ese búnker porque le daba más garantía para la comisión de los delitos, para ejercer las acciones criminales y para liberarse de la justicia a la hora que lo fueran a agarrar porque estaba metido en un búnker. Pero ahora vemos con precisión como, por ejemplo, con la guerra de Irán e Israel contra Irán y los Estados Unidos con Irán, como los Estados Unidos, que es el ejército más preparado del mundo desde el punto de vista tecnológico y además el ejército más grande del mundo desde el punto de vista de las personas que son integrantes del ejército, han tenido que utilizar bombas y aviones especiales para poder destruir los búnkers, que fue lo que permitió que mataran al ayatolá Ali Khamenei, y se presume que su hijo Mohammad Khamenei, que se calificó porque de conformidad con la Constitución hay una institución que es la que nombra a los imanes, a los ayatolas, que está constituida por 6 laicos y por 6 sacerdotes musulmanes para decidir quién va a ser el imán, porque ha habido 12 imanes y hay uno que está desaparecido, y sobre la base de ese que está desaparecido es que asumen la presidencia de Irán. Entonces se presume que, por supuesto, los militares o el gobierno de Irán influyó para la construcción de esos búnker en Venezuela. Ahora vamos a imaginarnos en cuántos otros lugares de Venezuela existen esos búnkers también, porque eso nada más no están ahí en el Fuerte Tiuna, eso también tienen que estar en otros lugares, porque se habla de que te metes por el Fuerte Tiuna, te ubicas, te metes en el búnker y después sales al este de Caracas por lugares específicos, y que la gente que vive, las familias que viven en el este de Caracas, veían cómo salían los carros militares blindados de paso, para dirigirse a los sitios de gobierno. Tampoco un gobernante en Venezuela, jamás usted escuchó que el presidente Carlos Andrés Pérez, o el presidente Betancur, o el presidente Caldera, o el mismo presidente Eleazar López Contreras, o el presidente el general Meir Angarita, o el mismo Gómez, o el presidente el general Pérez Jiménez, jamás utilizaron carros blindados. Y no era porque no existían, porque ya existían los carros blindados. Entonces es porque tú estabas metido, cuando tú utilizabas esos carros blindados, es porque estabas metidas en acciones delictivas. Y esas son cosas que desde el punto de vista de la lógica jurídica
desde el punto de vista de las atenuantes en un sistema jurídico y que de la cual no escapa también el sistema jurídico penal en los Estados Unidos, tiene que tomarlas en consideración el juez cuando vaya a seguirle el juicio que va a comenzar en marzo de este año, finales de marzo, ya está a punto de empezar, hacia el presidente usurpador Nicolás Maduro. Lo cierto es que Peter Hegseth, y también se lo solicito como ciudadana venezolana, porque si bien estamos contentos porque se llevaron a Maduro, capturaron a Maduro, lo pudieron sacar del búnker donde estaba, que de paso con puertas hechas de hierro, que no había forma de que cualquier otro movimiento las pudiera destruir, sino precisamente las Fuerzas Armadas, porque traía la maquinaria, los útiles necesarios para destruir esa puerta donde se iba a esconder Maduro y Cilia cuando se sintieran que estaban en capacidad de que los agarraran. De manera pues que ya por ahí hay una lógica de que hay delito. Pero ¿cuál es el problema central del país? Y se lo hago saber a Maduro, y se lo hago, perdón, saber a... no a Delcy, porque a Delcy eso no le interesa, pero sí al gobierno de los Estados Unidos. Yo no creo que al presidente de los Estados Unidos le interese nada más los bienes naturales de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos tiene que saber que en Venezuela hay aproximadamente, primero hay una tercera parte del país que se fue buscando oportunidades para otras partes del mundo, que se estima que está por el orden de los 10 millones de venezolanos. Éramos 34 millones de habitantes, de los cuales quedamos entonces en Venezuela porque no nos quisimos ir 24 millones de habitantes venezolanos. Pero esos 24 millones están viviendo, no tienen salario, ganan $130, 130 bolívares mensuales. Esos 130 bolívares no son más que $0.50. Que quieren resolver la situación con los bonos, pero aún con los bonos no alcanza para comprarse las medicinas y para comprarse 4 o 5 bienes para alimentarse, para comer. La gente ya no tiene ni siquiera cómo comprar queso, que es una cosa tan elemental. La gente ya no tiene cómo comprar arroz, que es una cosa tan elemental. La gente ya no tiene cómo comprar ni siquiera granos, que es una cosa tan elemental. Y si la compra, tiene que cocinarla en leña, porque no hay gas. En el interior de la República no hay gasolina, no hay gasoil. Y aparte de eso, no hay liquidez, no hay negociaciones contractuales de ninguna naturaleza. La gente está desesperada. El pueblo de Venezuela está desesperado porque no tiene bienes, pero no los puede arrendar. No porque se los van a confiscar, ni porque la gente ahora se está valiendo del discurso de Chávez, que decía que todo aquel que tuviera 2 casas se las tenía que dar una casa al más necesitado, siendo que nunca entendió que muchas veces las personas tenían 2, 3 casas u otros bienes era para garantizar su seguridad en la vejez, para vivir de los arrendamientos.
ya que no habían trabajado en la administración pública y no tenían jubilación. Eso tiene que tomarlo en la consideración Donald Trump, porque no puede ser que Donald Trump se esté llevando el petróleo y ahora se esté llevando el oro y mañana se lleve el coltán y mañana se lleve cualquier otro mineral y nosotros no vemos lo real. Y en presunción, él está depositando el dinero en un fondo en Qatar. Cuando que el problema, porque sabemos que él lo está haciendo de buena fe, el depósito del dinero en Qatar, porque en Venezuela lo que es puro ladrones y se los van a volver a coger, porque están los Rodríguez, que siempre se han robado los reales. Está Diosdado Cabello y todo su equipo, que se han robado los reales. Están los militares, generales, que se han valido de sus posiciones de generales y le han confiscado fincas en el interior de la República y le han quitado las fincas a sus propietarios, a sus legítimos propietarios, y los han dejado en situación de pobreza. Se manejaron las condiciones económicas desde Chávez para que las empresas quebraran. Aquí este era un país donde había más de 12.000 industrias privadas, sin meter las empresas del sector público. Y la mayoría de las industrias las quebró, las tuvieron que cerrar, porque no habían las condiciones, el objetivo de la empresa para que pudiera trabajar. Aquí, por ejemplo, hay muchas actividades en el área de la agricultura. Leía yo ayer que la mayoría de todos los agricultores de la zona de los Andes venezolanos están quebrados. ¿Por qué están quebrados? Porque el gobernador del Táchira, que es chavista, está dándole junto con los organismos que pertenecen al Ministerio de Tierra, como el INSAI, el USAI, carga la Guardia Nacional, carga en los carros la Guardia Nacional las guías. No es que tú tienes necesidad, ningún productor de cualquiera de las áreas de la producción vaya a un lugar de despacho público a pedir la guía sin necesidad de guía, porque antes uno estaba inscrito mediante las líneas de internet y uno lo que tenía que era que inscribirse, buscar para que le dieran la guía y salir con la guía para trasladar la mercancía. Resulta que ahora no, las cargan en los carros, los tenientes, los capitanes, los sargentos, y el mismo gobernador. Y están trayendo la mercancía de Colombia y están abasteciendo los mayoristas del país, no con la producción agrícola que producen los productores nacionales, sino con la producción agrícola de Colombia. Es decir, están generando todavía. Si antes había pobreza, ahora va a haber más pobreza, más pobreza. Porque la mayoría de esos productores vivían de parcelas. Ahora ni siquiera las parcelas las tienen como sembrar. De manera que en su disgusto agarran la mercancía y la tiran en los ríos. Porque no consiguen cómo trasladarla para los mayoristas para vender la mercancía. Sea en los estados de andinos, o sea para Caracas, o sea para cualquier otro estado del país. De manera que estamos viviendo una situación sumamente compleja. No hay liquidez en el país. La gente ya no tiene ni siquiera cómo comprarse cauchos para sus carros, no tiene cómo comprarse
las autopartes que se dañan porque de paso son sumamente costosos y de paso los autopartes que hay son chinos y de paso nada de lo que viene de China sirve. Todo se daña. Usted se compra un bombillo chino y de paso con el problema de la luz del sistema eléctrico nacional, que ya se ha llegado a extremo donde hay un día sí y un día no se va la luz 7 horas y hasta 6 horas, 7 horas y 6 horas. Por supuesto, si se va la luz, tampoco hay agua. Si se va la luz, no hay nada, no hay nada. Y entonces, ¿cómo estamos viviendo los venezolanos? ¿Y dónde está Donald Trump? Sabemos que Donald Trump está pendiente de su conflicto en Irán. Porque Donald Trump hizo una oferta pública en su campaña presidencial. No a las guerras y acabar con las guerras. Pero una cosa es lo que se dice cuando se es candidato y otra cosa es lo que se dice cuando se es presidente de la República. Ahora se le encendió la vanidad. Tiene que acabar con los iraníes. Está bien, acabe con los ayatolas, porque con los ayatolas hay que acabar. Con los ayatolas hay que extinguirlos, no a los judíos, es a los ayatolas. No al pueblo iraní, es a los ayatolas. Para volver a crear, porque ese fue un país pro-occidentalizado mientras estuvo el Shah de Persia en ese gobierno. Pero ahora con los ayatolas la situación es peor, porque el plan es el exterminio de los israelíes, el exterminio de los Estados Unidos y la islamización de Europa, que ya lo hemos dicho en este curso. Pero lo que nos llamó soberanamente la atención, porque hubo varios cambios de ministros, pero que el más polémico, el más grave, el más dificultoso, y eso nos dio una demostración que este gobierno no es solamente que se están burlando de Donald Trump, se están burlando de Peter Hegseth, se están burlando del secretario de Estado, sino también se están burlando de las decisiones que han tomado los organismos multilaterales. Estoy de acuerdo que los organismos multilaterales hay que penetrarlos y que los Estados Unidos, que es el país que más aporta a todos los organismos multilaterales, tiene que tomar decisiones, porque no puede seguirse con el cuento de que los estados y los países que responden a los sistemas de Occidente, que son los que pagan las cuotas en la ONU, las cuotas en la OEA, las cuotas en la Organización Internacional de Energía Atómica, las cuotas en la Organización Internacional del Trabajo, las cuotas en la Organización Mundial para la Alimentación, las cuotas en la Organización Mundial para la Salud, y después sean organismos tomados por la izquierda en el mundo. Eso tiene que acabarse. No podemos seguir en eso. No podemos seguir en esas realidades, porque entonces prácticamente, sin darnos cuenta, prácticamente estamos siendo gobernados por la izquierda mundial, y la izquierda mundial ha dado demostraciones desde la revolución bolchevique para acá de que ellos no son no son gobierno, lo único que quieren es destruir y quitarle que el ciudadano viva con lo mínimo, y con lo mínimo no se puede vivir. Yo le digo nuevamente al señor Donald Trump que así como a él le gusta vivir bien, que a su familia le gusta vivir bien, que a él le gusta vestirse bonito, que a su familia le gusta vestirse bonito, que les gusta vivir en casas de lujo, que les gusta estar en casas de lujo. A nosotros los venezolanos también nos gusta. Que eso no es nada más exclusivo para los estadounidenses. Entonces, que asuma la realidad. Y aparte de eso, que ya se vencieron los primeros 90 días.
y que en julio se vencen los siguientes 90 días, para que la Asamblea Nacional asuma y convoque a elecciones presidenciales, pero que tiene tiempo todavía para que cambie el Consejo Nacional Electoral, modifique el Consejo Nacional Electoral, se revise interna tecnológicamente, a su vez se decida sobre el archivo civil de todos los ciudadanos que están aptos, capacitados para votar, porque mientras estuvo Tarek al-Exame como vicepresidente de la República y a su vez como ministro de Relaciones Interiores, se ocupó de darles aquí nacionalidades a árabes que no habían reunido los requisitos que establece la ley para darle las nacionalidades, y que lo único que son es enemigos de los venezolanos. Enemigos de los venezolanos. Entonces, señores, por eso quise hacer hoy en día este programa de esta forma, porque de verdad que me siento humillada, me siento ofuscada, me siento enojada, me siento que como venezolanas se han burlado de nosotros, y nosotros no podemos seguir permitiendo esto. Estamos viviendo en una sociedad donde el pueblo tiene miedo, y por tener miedo no quiere salir a tomar decisiones. Y de en quien creímos, porque Billy Brandt se cansó de decirlo, y está escrito en un libro que se llama Entrevistas con la Historia, escrito por Oriana Failhache, ex periodista no, porque creo que se murió, periodista de una agencia internacional llamada ANSA. Siempre se ocupó de decir que es muy lamentable cuando los pueblos se dejan gobernar por criminales. Eso refiriéndose a Hitler. Porque para salir de ellos se necesita de fuerzas multinacionales o de gobiernos más poderosos, militares más poderosos, para poder salir de ellos. Por eso me gustó cuando los Estados Unidos tomó la decisión para salir de Maduro, creyendo nosotros que íbamos a salir de todo el gobierno. Pero esto no es una transición, porque esto es una transición que se ha puesto peor que lo que estábamos viviendo. No hay real en la calle. Usted va a un banco después de las 10 de la mañana, que de paso los bancos en este país para lo único que sirven es para hacer pulperías en este país. No son bancos nómina, y además pulperos de bancos. Ya usted no consigue dinero. Y si consigue, no hay dinero. Y además, aun cuando usted llegue a las 8 de la mañana, consigue dinero en condiciones muy bajas. Es decir, que estamos en una situación caótica, compleja, difícil. Y encima de eso nos pusieron a Gustavo González López. Que no se atreva Gustavo González López a seguir las prácticas y las políticas que venía ejerciendo de esbirro, de criminal, porque de eso nadie lo va a salvar. Ya él, eso nadie se lo va a quitar. Ya eso forma parte como un agravante de su vida, y él no se recuperará de eso, nunca en la vida. Me despido de todos ustedes. Espero les guste. Estamos a su disposición. Esperemos que la guerra de Irán o de los Estados Unidos de Irán contra Israel, que estoy de acuerdo, termine de todos modos y sea para bien de todo el Oriente, de todos los países árabes. Porque
porque hay un ingrediente muy importante que es la energía, y esto ha hecho como ha generado, porque se armaron del estrecho de Hormuz. Nadie puede pasar por el estrecho de Hormuz. Por ahí pasaba más del 20 o 25% del petróleo y de todo el comercio internacional. Y por supuesto esto ha hecho que todo se ponga más caro en el mundo. Y las grandes navieras internacionales no les está quedando otro remedio que recurrir a ir a Cabo Verde, que significa que hay 20 días más de navegación y por supuesto también las cosas se hacen más caras. Esperemos que también eso se resuelva. Muchas gracias, Dios me los bendiga, los cuide y nos vemos la próxima semana.